Hoy todos los partidos políticos de la ciudad, a excepción de Morena y el PT, firmaron un pacto de civilidad contra la violencia política. ¿Es necesario que haya un pacto de civilidad contra la violencia política como la que se ha vivido en Coyoacán ya en 2 oportunidades en las últimas semanas? Es un asunto delicado porque además no solamente estamos hablando de la Ciudad de México. Desafortunadamente, la violencia o los hechos de violencia han ensombrecido los últimos días del año pasado, los últimos días de diciembre y los primeros de estas, donde en otras entidades, en otros estados de la República, también se han producido actos de violencia, incluso asesinatos contra líderes políticos o alcaldes. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con 2 diputados, uno de Morena y uno del PRD. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande ahí sus comentarios, sus puntos de vista. Y si me acompaña, vamos a ver un reportaje de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las precampañas en la Ciudad de México han comenzado con signos preocupantes de encono y agresión, como los que desembocaron en violencia ya en 2 oportunidades en la delegación Coyoacán, en actos de Morena que disputa la capital del país al PRD después de 2 décadas de tener el control político en la urbe. El último episodio de violencia en esa demarcación dejó una persona muerta por la reyerta y periodistas heridos por golpes en la Gresca, que según denuncias de Morena fue orquestada por funcionarios de la delegación en coordinación con grupos locales del PRD. La delegación Coyoacán rechazó categóricamente cualquier tipo de participación en las agresiones en 2 actos de Morena y deslindó a los servidores públicos de la demarcación señalados por legisladores morenistas y medios de comunicación como algunos de los agresores. La situación es delicada por el riesgo de que se extienda a otras partes de la ciudad en que la disputa entre Morena y PRD es también muy cerrada y enconada. Esto como sucede con antiguos compañeros de partido, pero sobre todo porque está en juego el control de la capital que mantiene el PRD desde que la ganó en 1997. Es así que los hechos dieron lugar a un llamado del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a todos los partidos para firmar un pacto de civilidad que Morena rechaza por considerarlo innecesario cuando lo importante es cumplir con la ley. Reclaman que se garantice la libertad política en el marco de la ley, al tiempo que aseguró que en Morena han actuado de forma pacífica y cívica en los mítines. ¿Es necesario o no un pacto de civilidad para evitar la violencia política en las elecciones? Posiciones. Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la jefatura de gobierno, fue enfática. No se necesitan pactos para cumplir con la ley en respuesta al llamado del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sobre firmar un acuerdo de civilidad ante la violencia registrada en actos de precampaña. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo respecto al pacto que estamos haciendo este llamado. Si alguien rompe este pacto, es claro que se va a encontrar con la aplicación de la ley para que nadie se diga sorprendido. Habrá consecuencias jurídicas para quien transgreda la ley. Trátese de quien se trate, aseguró. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó los hechos y dijo que inició investigación de oficio por la presunta participación de servidores públicos en los hechos. Vamos con Opiniones Encontradas. Buen inicio de semana. Ahí tiene usted hace un momento las imágenes que recuperamos de la semana pasada de la reyerta que se produjo en Coyoacán en un acto de la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, de Claudia Sheinbaum. Y hoy, unos días después, los partidos, a excepción de Morena, han firmado un pacto de civilidad contra la violencia política. Me da mucho gusto que hoy nos acompañen para entrarle a discutir este tema, justamente el diputado de Morena, Juan Romero. Juan, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias y por supuesto también, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades, el diputado del PRD, Rafael Martínez Soriano. Rafa, ¿cómo Hernández, estás? Pepe, Juan, y buen año al auditorio. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir y comencemos comencemos por el final, si te parece. Por el final. Juan, Morena dice, no firmo el pacto de civilidad que hoy consiguió Mancera llevar a la mesa a la mayor parte de los partidos de la ciudad, salvo a Morena y sus aliados. Y dice Morena, pues no, porque es innecesario, no se necesita un pacto para cumplir la ley. ¿Es o no es necesario? Y en todo caso, ¿sobra hacerlo si la ley está ahí?
Aquí la cuestión es con quién lo firmas. Si los actores son creíbles y tienen palabra para cumplir en los compromisos políticos. Un pacto de civilidad es un documento político, no es legal, no es obligatorio, no coacciona. La ley tiene un marco que ha creado condiciones para generar seguridad en procesos electorales, para sancionar irregularidades, para sancionar actos que atenten contra el mismo proceso o la seguridad de los ciudadanos. Lo que tiene que hacerse es cumplirse la ley. Estamos a varios días de la denuncia de la agresión del 3 de enero y la ley por las nubes no se ha acatado, no hay ni siquiera un citatorio a los responsables para que empiecen a dar cuenta de esa agresión. No fue reyerta, porque una reyerta es un pleito, es una agresión directa a Morena. Si puedo resumir, te dirías Moreno no está en contra de los pactos políticos, simplemente no está a favor de firmar un pacto político con quien no cree, es decir, ni en el gobierno ni en los otros partidos. Pues no creemos, la historia nos ha mostrado que los pactos no funcionan. Estuvo el Pacto por México para generar más empleo, mayor economía, y resulta que ahora que quienes firmaron los pactos, pues simplemente no caminan juntos. Entonces hay que ver el fondo de este pacto de civilidad. Pareciera que estuviéramos en la barbarie y necesitamos un pacto de civilidad. Queremos que se aplique la ley. Si los actores que firmaron este pacto de civilidad tienen un compromiso con la ciudadanía, que apliquen la ley. Hay grabaciones, hay testimonios, hay testigos que señalan quiénes fueron los responsables. Que apliquen la ley simplemente. Rafa, lo que está diciendo Juan, digamos desde la posición de Morena no es que no crea en los pactos políticos, no creo ni en el PRD, ni en el gobierno de la ciudad, ni en los otros partidos. ¿Cómo respondes? Yo lo que diría, intentando ser lo más objetivo posible por lo que dice nuestro amigo el diputado Romero, que si lo de Coyoacán hubiese sido un hecho aislado, probablemente yo suscribiría su actitud de que se investigue ese tema. Sin embargo, desafortunadamente no es así. Venimos terminando el año más violento en las últimas décadas del país. Por los 4 meses anteriores han ido rompiendo récord también en violencia. Y en ese marco, entre el 28 de diciembre y el 2 de enero de este año, hubo por lo menos la muerte de 7 representantes populares, ex candidatos o militantes de algún partido. 5 de ellos del PRD, 1 de MC, 1 del PRI, en diferentes entidades de la República. Y nosotros hemos sido tajantes, iniciando el año en la Comisión Permanente, lo dijimos y lo sostenemos. No importa el signo o el color, en cualquier momento la violencia tiene que ser reprobada y es reprobable. Y exigimos a las autoridades efectivamente que en los casos particulares investiguen a fondo y no se detengan por ningún tinte político, incluidos los de la ciudad. Por cierto, propusimos y fue aprobado por Morena y todas las fuerzas políticas en la Cámara. Comisión Permanente, un punto de acuerdo en el que estamos solicitando se instale una mesa de seguimiento, porque tenemos la obligación de que no se llegue a un grado en el que la incivilidad sea la constante, sino al contrario, prevenir y atender esta situación que vemos nosotros con preocupación y así lo resolvemos. A ver, ¿dirías que Morena no le está dando el golpe al contexto, al grave contexto de violencia que hay, no solamente en hechos como los que hemos vivido en la ciudad, sino en otras partes del país? Que no está midiendo no están viendo el bosque, están viendo solamente un árbol, que es preocupante, desde luego, de cualquier agresión, del nivel que sea, un empujón, un sillazo o hasta coartar la vida, como lo hicieron con estos 7 dirigentes, es reprobable, cualquiera. Nosotros lo que decimos es, tienes que sentar en la mesa a los actores que son fundamentales para ponerle frío, echarle agua fría a esta situación. Algunos son los partidos y la responsabilidad probablemente no esté en nosotros en su mayoría, y ese foco no hay que perderlo, porque Morena a veces queriendo señala a 2 partidos nada más. Hay una situación generalizada en la que el principal responsable son los gobiernos, comenzando por el federal, los locales, y entre todos tenemos que buscar la solución. Las mesas, que no es una novedad, esta mesa del llamado que hace la Ciudad de México se ha hecho en otras situaciones, cuando se acerca un proceso electoral, precisamente para prevenir, para establecer protocolos de protección a candidatos, para establecer protocolos de seguridad en zonas que estén con alta conflictividad, y que el INE o el organismo electoral en su momento tenga las condiciones de que se instale. Porque al final, ¿qué es lo que buscas con estas medidas?
garantizar que el voto de las personas sea libre y sea en paz y desde luego que sea respetado. Una persona, un voto. Eso es lo que debemos de cuidar de aquí hacia allá y tratar de que todas las medidas sean de carácter electoral, sean de carácter penal, administrativo, atiendan ese objetivo. Nosotros estamos comprometidos con ello, por eso reconocemos que el llamado de la ciudad abona en ese sentido. Y yo diría, aprovechando que estamos con el diputado Romero Tenorio, yo como militante del PRD, como habitante de la Ciudad de México, diría que Morena reconsidere y que no deje sus exigencias, que pueden ser válidas, pero que también se sume a esta parte, porque lo que necesitamos es garantizarle a la población un clima de tranquilidad. Están viendo el árbol y no el bosque, Juan. No, esto es falso. El pacto que se propone es local, no es nacional. ¿Sí? Y si hay una preocupación nacional por la situación de inseguridad, y al menos Andrés Manuel siempre lo ha marcado, ¿sí? Y ha establecido varias propuestas para volver a un país con paz, con tranquilidad, como se vivía hace 20, 30 años. ¿Sí? Muchos de nosotros conocíamos el ambiente de seguridad, caminabas a cualquier hora y no pasaba nada. Ahora es el Jesús en la boca a cualquier hora, en el mismo día, en el transporte público hay inseguridad. ¿Sí? Y no es ver el árbol y ocultar el bosque, eso es falso. Nos preocupa la seguridad y nos preocupa porque la autoridad no cumple, la autoridad no asume su responsabilidad. Pacto de civilidad, ¿dónde están las actuaciones o las investigaciones de la Procuraduría en los hechos violentos? ¿Dónde está la Fiscalía Especial de Asuntos Electorales? ¿Sí? ¿Dónde está el Instituto Electoral investigando las irregularidades en proceso electoral? ¿Qué no ha hecho en relación con lo de Coyoacán? ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que la Procuraduría local no ha hecho? A ver, la prensa al día siguiente del evento del 3 de enero publicó imágenes donde ubicaba empleados de la delegación. Es la hora en que no se ha notificado ni se ha requerido un procedimiento administrativo o un procedimiento penal. ¿O citar, por ejemplo, al delegado? Citar al delegado, al encargado del despacho, porque ahorita el delegado tiene licencia porque va a competir. Entonces, veamos la actuación de la autoridad y a partir de ahí tenemos elementos de credibilidad, de objetividad, de certeza. Un discurso político cualquiera lo puede decir, cualquiera nos preocupa la seguridad, pero ¿están actuando las instancias? ¿Más de lo mismo? Es fácil, Rafa, pedir, hacer un llamado como hizo el jefe de gobierno, que hoy se firmó el Pacto de Civilidad, si al mismo tiempo la justicia no está operando suficientemente en palabras o en el reclamo de Morena. ¿Cómo lo ves tú? Juan es abogado y sabe que hay investigaciones que se llevan de la confidencialidad. Que 3 carpetas están abiertas. Un procurador no puede estar informando diario que dice cada testimonio. Yo creo que hay que evitar que se llegue a ese extremo de que se vuelva un intercambio mediático, un litigio que efectivamente puede tener responsables totalmente acreditados. Por eso creo que el escenario en el que se están sentando las instituciones locales, los partidos políticos, como nosotros lo estamos solicitando también a nivel federal, es el mejor, porque sí puedes exigir ahí que te den cuentas a un poder, que es el legislativo, no a un partido, a un poder, que los funcionarios den cuentas de cuál es el rumbo y el ritmo que llevan las investigaciones. Desde luego que a todos nos indigna que una investigación se vaya trabando y a los familiares incluso que en lugar de que se agilice la investigación en los organismos, en las procuradurías, se esté litigando en los medios. El propio caso de Coyoacán es lo que concitó a los familiares de una persona que decían que había fallecido producto de la confrontación, salieron a decir que no. Eso es lo que hay que evitar, porque no abona en un escenario de tranquilidad, de pacificación del proceso. Nosotros estamos totalmente indignados por los compañeros que fallecieron en 5 días nada más en lo que va de este año, 4 días los del PRD, y creemos que aún y cuando tenemos diferencias con el gobierno federal y que tenemos desde luego diferencias programáticas con los partidos, en esa mesa donde estemos todos es donde podemos exigir y levantar la voz, porque es un intercambio entre poderes, no entre partes, que creo yo ya tienen conflictos ahí criticables que nosotros no compartimos, que son la confrontación en las calles, en las plazas. Ese escenario no es el que debemos abonar. Ahí está pasando en el clima político de la Ciudad de México para que se produzcan en un par de semanas actos de violencia en el que incluso corre sangre, como ocurrió
en el caso de Coyoacán. Estamos hablando con el diputado del PRD, Rafael Martínez Soriano, y con el diputado de Morena, Juan Romero, y nos quedamos un poco, tú ponías sobre el tema sobre la mesa, Rafa, pero empiezo contigo porque tú habías cerrado el anterior. Correcto. Y es, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo se explica o cuál es tu diagnóstico sobre los hechos de violencia política en la Ciudad de México? La violencia política no es nueva. Se ha marcado, hubo un evento el 15 de diciembre pasado, también en Coyoacán. Se repite uno más fuerte el 3 de enero. Entonces no son hechos aislados. No, a eso me refería, que en menos de 2 o 3 semanas, sí, descomposición. O sea, de que la elección implica capacidad de gobernar una vez que se obtienen los resultados. La capacidad de gobernar nos obliga a exigir cuentas. Desafortunadamente en la política la corrupción ha prevalecido y se tiene miedo siempre en cualquier proceso electoral de quién va a suceder a quién, tapará o exigirá cuentas. Entonces en política este ambiente se empieza a permear porque están en juego muchos intereses territoriales. El ciudadano de a pie sabe que en la Gustavo Madero hay corrupción, que en Álvaro Obregón, que en Coyoacán viven la corrupción del día a día. ¿Sí? En la vía pública, en la prestación de servicios, en la adquisición de elementos básicos como el agua, las pipas, la crisis que generó el sismo en Iztapalapa, que ventiló toda la serie de corrupción que había en un servicio básico para la ciudadanía, el agua, pues estaba una red de corrupción. Entonces, no solamente es el proceso electoral, sino los intereses que están detrás de ese proceso, donde los actores políticos buscan mejores condiciones para convalidar a su partido o para al menos garantizar quién lo sucede en el siguiente tramo. Ya diría, si voy contigo, Rafa, sí. ¿Por qué la violencia política? Mala gestión del gobierno, intereses creados de actores o grupos políticos que detentan el poder a nivel, sobre todo de las delegaciones, a nivel territorial. ¿Coincides? ¿Ese sería tu diagnóstico? No es un diagnóstico completo desde mi óptica. Desde luego, las elecciones son la vía para acceder al poder. Lo que debíamos de reprobar es en qué condiciones se da, porque puedes contrastar propuestas, así como lo estás diciendo, tú criticando, diputado, que si hay corrupción, que si hay ineficiencia, y no pasa nada. Sin embargo, cuando se comienza a tomar la plaza como una arena, me parece que estamos desviando las vías democráticas de contrastar propuestas. Luego yo no comparto el que haya una totalidad de corrupción en la ciudad, cuando los índices nacionales van hacia allá, incluso en municipios que gobierna Morena, pero digamos, el señalar, contrastar las propuestas políticas y omitir que hay una confrontación, independientemente de quién aventó la primera silla, me parece que el que dices fueron ustedes, bueno, que Morena haya contestado de esa forma dice mucho del nivel a la altura política en la que están enfrentando la contienda en la Ciudad de México. Me parece que no justifica por nada que esté en medio de la disputa por el poder, que eso es obvio para la gente. Lo que debemos de buscar es precisamente de ver cómo cada quien contribuimos a poner una dosis para que no se desaten los demonios y se vuelva una confrontación evento por evento, día por día. Recordemos, y no podemos ser omisos, quien nos escucha atendiendo honestamente cuál es el escenario en la ciudad, hay una presencia importante de Morena en un gobierno de la ciudad y mayoritariamente en las delegaciones del PRD. Entonces la responsabilidad de garantizar la tranquilidad para la población me parece que es de todos. Primeramente, o sea, de las autoridades, pero de todos los actores. Si te leo, dirías, hay una confrontación territorial por lo encarnizado de la lucha política entre dos partidos, que uno de ellos ha sido decisión del otro, y digamos que los vínculos históricos entre los propios candidatos y militantes y operadores políticos es enorme. ¿Coincidirías, Juan? No, primero no coincido en que Morena sea decisión del PRD, que habemos ciudadanos que fuimos militantes del PRD, lo habemos. Yo fui constructor del PRD, por eso conozco al diputado Rafael y a todas las tribus que hay ahí adentro. ¿Sí? Es un movimiento distinto, permeado fundamentalmente por ciudadanía. ¿Por qué permea la violencia? Porque se tiene temor de perder el control político cuando se ha incurrido en la corrupción. Yo soy diputado del Distrito 2, Gustavo Madero.
En la campaña 2015 fue detenido 3 veces por seguridad pública por estar haciendo campaña, simplemente por estropear, por entorpecer la campaña. ¿Sí? He intentado hacer eventos públicos, hay que pedir permiso, seguir la ley de cultura cívica, hacer los trámites. ¿Qué hace la autoridad? No te responde. ¿Eso dirías es violencia política también? Vas, oye, mi oficio, no hay respuesta, más adelante. El día del evento te lo doy. Pues uno actúa de buena fe. Del evento, no, aquí está mi oficio donde solicité el uso de vía pública. El día del evento llega el JUD y el JUD es el jurídico de la delegación y te dice no tienes permiso, yo lo solicité, no me han respondido, pero no tienes permiso. Ahora, tus señalamientos, sobre todo cuando hablas de esta clase de ejemplos, tus señalamientos van, digamos, al papel de las delegaciones, quizá, como tú lo estás diciendo, como agentes de violencia de otro tipo. Y ahí lo que me preocupa, Rafael, es que dentro de este pacto de civilidad que hoy firmaron los partidos políticos, no incluyen a los jefes delegacionales. En todo caso, los dejan para después. Entiendo que los van a buscar para ver si se suman a este pacto. Está cojo el pacto si no están comprometidos los delegados. Lo que vimos en Coyoacán es un tema, digamos, de una demarcación territorial. Tiene que estar todas las partes, incluidos los jefes delegacionales y también las y los candidatos, porque así como a nuestro amigo diputado le sorprende que en un trámite administrativo se utilice para obstaculizar la labor de un contrincante electoral, a mí me sorprendió mucho la declaración de la candidata de Morena a jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando en lugar de decirle a sus seguidores que hay que tranquilizar las cosas, les dice, no tenemos miedo, entonces vamos a confrontarlos en cuanto... Después del incidente de Coyoacán, están las declaraciones cuando dicen no tenemos miedo y lo declaran también con el presidente de Martí de la Ciudad de México. ¿Te parece irresponsable una declaración así? Porque por agitar lo agitado. Me parece que no ayuda a tranquilizar la situación. Y precisamente estas mesas, Juan, tú sabes que sí pudieran tener una utilidad, pero si están completas. No puede estar una parte fuera, una parte importante. Morena es un actor importante en la ciudad, porque estos temas de probable obstaculización, de cuestiones administrativas, ahí deberían de verse. Creo yo, y ahí coincidimos, que no es necesario llegar a esos extremos, que en un ambiente de civilidad, de cumplir la ley, como funcionarios públicos, como jefes delegacionales, no debiera pasar esto. Pero el problema es que ya la circunstancia está instalada y la propuesta de esta mesa de acuerdo de civilidad pues, es una salida. Pues me parece que falta una dosis política. Antes de ir hablando de la violencia política que desafortunadamente se ha producido en diversos actos de este arranque de las precampañas de las elecciones 2018. Estamos hablando con el diputado del PRD, Rafael Martínez Soriano, con el diputado de Morena, Juan Romero. Juan, sí. Me quedé contigo y señalaba, Rafael, antes de que nos fuéramos, tres cosas incompletas de este pacto, y es el que Morena no firme junto con el PT y su otro aliado, el PES, ¿no? El que los delegados no estén hasta ahora involucrados ni siquiera en este acuerdo político, y el seguimiento que habían propuesto en el Congreso, y que entiendo que ahí Morena sí iba, contra la violencia política en otras partes en otras entidades del país. Sí, en cuanto al Congreso, Morena aprobó un punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente exhorta a combatir cualquier tipo de violencia y en particular hace un exhorto a la Ciudad de México para que el proceso se lleve sin ninguna irregularidad, ninguna... En esos términos, un exhorto político también. Es un exhorto y lo suscriben los integrantes de los grupos o los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente. No obliga a los partidos, no obliga a los gobiernos, ni moralmente. Es un llamado a misa, nosotros le llamamos a los exhortos, porque así es, el que no quiera son obligatorios, el que quiera vaya, el que no. A quien se dirige. En cuanto a la Ciudad de México, mira, yo suscribo los permisos o los oficios por los cuales solicitamos permisos para los eventos de Claudia. Soy representante de Claudia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El 22 de diciembre entregamos a la delegación Coyoacán la solicitud del permiso para el 3 de enero. El 26 de diciembre nos contesta Jonathan Ahmed Hernández López, que es el subdirector de Gobierno y Giros Mercantiles, y nos contesta diciendo, tenemos conocimiento y nos damos por enterados, o sea, no autoriza. Si nos damos por enterados que vas a tener un evento político, cumple con lo que marca la ley. Pues ya empezamos mal,
porque la autoridad delegacional tiene una responsabilidad en cuanto a protección civil, en cuanto a vialidad, seguridad pública. Hubo seguridad pública el 3 de enero. ¿Qué hizo seguridad pública? Ahí están las imágenes donde se ve elementos de seguridad pública viendo cómo está la agresión en su apogeo. O sea, estás viendo dolo. No hay lo que estás viendo es dolo, mal ¿De quién ejercicio de la depende? autoridad. Seguridad pública está centralizada, depende de Mancera. O sea, lo ves doble. O sea, no solamente la delegación, sino también el gobierno central. La seguridad pública está centralizada Ambos. en la ciudad. Okay. Es mando único. Entonces, Mancera quiere un pacto de civilidad cuando él, que es responsable de dar condiciones de un evento político que fue anunciado con anticipación, del cual se enteró la autoridad delegacional No, él está y garantizando del la cual práctica. se entera también el jefe de gobierno. No, ¿Cómo voy a firmar un pacto de civilidad con alguien que no me da... ¿Estás viendo un doble discurso? Sí, hay un doble discurso. ¿Cómo ves, Rafa? No, me parece que es tan grave la situación que hay en el país que debiera de valorarse así la Ciudad de México, ¿no? Es lo que está proponiendo la mesa de pacto de civilidad es precisamente revisar procedimientos para todo esto, porque ya está responsabilizando aquí nuestro amigo diputado, el jefe de gobierno, cuando se avisa, cuando están autorizados ya los eventos, la realización de los eventos, y eso sí corresponde a la autoridad delegacional. Yo lo que digo es, si hay sanciones administrativas, señalamientos administrativos, sin duda que nosotros hacemos el llamado a las autoridades de la ciudad para que los hagan y procedan lo que están señalando y sea válidamente y comprobado también los compañeros o amigos de Morena. Sin embargo, yo creo que yéndose más a la situación general de que está pasando en el país, debieran de sí aprobar y acelerar, incluso, diputado, la instalación de la comisión especial. Sí se aprobó la instalación de una comisión especial de seguimiento a los procesos electorales. ¿Pero qué pasó con esa comisión? ¿Se quedó atorada? Se nombró la integración y tendremos que instalarla en la comisión permanente de este miércoles, porque está ahí va Morena. tan lenta. Al menos sí Ahí firmó. sí Es una comisión, o sea, una comisión legislativa que ni es de investigación, o sea, no, está acotada. Dará seguimiento, sí, pero no obliga a la autoridad a cumplir con lo que... Bueno, el pacto de civilidad también está acotado. También está acotado. Pues por eso, yo voy a los hechos. Un pacto de civilidad con alguien que no presenta credenciales de credibilidad. Ese es el tema de fondo de Morena. Queremos o sea, certeza, no confío en ti, queremos por tanto, certeza. ¿para qué me meto en eso? Queremos certeza, no nos la dan. Cubrimos la ley, no nos dan certeza. ¿Sí? A partir del acto del 15 de diciembre, en el Consejo General del Instituto de la Ciudad Electoral de la Ciudad de México se hizo el señalamiento. Queremos que haya condiciones. La ley general, el Código Civil el Código Electoral de la Ciudad de México establece que las autoridades garantizarán los eventos de campaña y precampaña. Es una obligación que establece la ley electoral. Le pedimos al presidente del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México que en un atento oficio le comunicara tanto al jefe de gobierno como a las delegaciones la obligación que deriva del Código Electoral de la Ciudad de México, que es la de garantizar cualquier evento de campaña o precampaña. Les entregaron el oficio. A ver, déjame plantear la pregunta del lado contrario. ¿Este convocatoria que hace el jefe de gobierno del Pacto de Civilidad abonaría desde tu punto de vista a la falta de confianza que reclama Morena? Desde luego que sí, son mecanismos. El llamar a todos los actores a una mesa es un mecanismo de prevención. Y diría que también Morena está cayendo en el extremo de irresponsabilidad, de decir no hay ninguna solución, ninguna institución sirve, entonces por lo tanto nosotros vamos a esperarnos a ver qué sucede. Juan, que es experto y seguidor puntual de los procesos electorales en nuestro país, sabrá que, por ejemplo, en 1988, en la etapa postelectoral, asesinaron a dos compañeros, Obando y Gil, que eran los encargados del área electoral del Frente Democrático Nacional. Fue después del proceso. Sí. Ahora están sucediendo eso previo. Ya señalamos 7 representantes populares, ex representantes, ex candidatos que nadie quisiera que hubieran sido privados de la vida en semanas las últimas anteriores. 2 o 3 semanas. Si esos no son signos suficientes para modificar una actitud de señalar
a las autoridades solamente como únicas responsables y decir yo me quito de esa responsabilidad de garantizar que todos se tranquilicen, me parece que está cayendo Morena en la responsabilidad. ¿No Son es signos suficiente fuertes. para Morena para replantear su apoyo a esta clase de instrumentos? No, Morena cumple con la ley, cumple y cuidamos los procesos. No hay ninguna queja contra Morena. No hay ninguna denuncia contra Morena por actos irregulares de violencia o desacato de la ley. Sí. Hemos acatado con la ley porque eso da orden. Y si la autoridad cumple con la ley, da orden. ¿Sí? No puedes con un pacto político de civilidad exigir que se cumpla la ley, cuando la ley es obligatoria, aunque se desconozca, es obligatoria. Entonces, ¿qué nos lleva el pacto? Pues sí, es un evento político donde estuvo el jefe de gobierno, incluso estuvo el presidente del Consejo General del Instituto Electoral. Pero, ¿abona a la ley? Cualquier irregularidad que tengas en el proceso, la forma en que lo vas a desahogar es con los procedimientos que establece la ley, no el pacto, porque el pacto no establece procedimientos. Es una carta de buena intención, pero una buena intención entre lobos. ¿Y qué dice? De buenas intenciones está empedrado el infierno. Pues, ¿Cómo ve, Rafa? Pues me parece A ver, que hay una actitud que... No hay un punto de convergencia, no se puede encontrar un punto de convergencia entre, en efecto, la demanda más que legítima de aplicación de la ley, junto con mecanismos de prevención que contribuyan a que haya un clima, digamos, de distensión que favorezca el desarrollo de las campañas en la ciudad. La palabra clave para converger es la voluntad. Yo creo que hay las condiciones, desafortunadamente en el plano general, pero afortunadamente en los planteamientos que están haciendo en la ciudad para que Morena contribuya, porque lo contrario, se dice no confío en las instituciones, no confío en la Procuraduría, no confío en nadie, y todo lo que digo yo es verdad, y eso lo que hace es desatar los demonios de la propia Morena, como lo hemos visto en las redes sociales, que ellos ya tienen un juicio de quién tuvo la responsabilidad. Ellos no agarraron ni una silla ni la aventaron, todos los responsables están Están del otro los lado. videos. Cuando uno abona a que se hagan las investigaciones, que para eso es esta mesa, Juan, para que no estemos especulando y confrontando a nuestros simpatizantes En la mesa en las va a redes estar sociales. el fiscal electoral. Tiene que estar el fiscal, el procurador, no y no son firmó. de Morena, pues por las circunstancias que hay en la ciudad. Tampoco puedes pedir que crear ahorita un fiscal de quien sean, el vapor. que actúe con la ley. Lo que está diciendo el partido que gobierna la ciudad, que es el PRD, ahí está la voluntad, ahí está un mecanismo que no es gobierna el inédito, PRD, Mancera no ya es se del ha PRD. dado en otras circunstancias en el país, en otros procesos electorales, y en la política aquí en China y en otros lugares, la voluntad es fundamental para que se puedan generar escenarios que, insisto, el escenario que más le conviene al país es de elecciones pacíficas que respeten el derecho a las personas a emitir su voto, a los ciudadanos a emitir su voto. Esa es una condición para tener elecciones, digamos, libres, que no sea o no haya un ambiente de inseguridad y violencia. Ya me voy, pero si quieren agregar algo para cerrar, Juan, Rafa. Pues yo diría que ya ha sido el llamado a Morena de las más fuerzas políticas para que pongan su dosis de voluntad para...